Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es jueves 9 de febrero y la lección de hoy: Moisés en Egipto. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. En esta mañana venimos, Señor, reconociendo que somos pecadores, suplicando su misericordia, suplicando que usted tome el control en nuestras vidas, en nuestra mente, para que así en este nuevo día lo vivamos para honrar y glorificar su nombre. Suplicamos, Señor, sabiduría para estudiar esta lección y recibir las lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Gracias, Señor. Todo lo pedimos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Moisés en Egipto. ¿Qué encontramos en la vida de Moisés? ¿Qué encontramos en la vida de esos padres? Ahí hay mucha enseñanza, tanto para nosotros como padres. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Y qué de esa madre, Jocabed, que nos enseña? De esa hermana que estuvo cerca siempre de su hermano Moisés en su niñez. Pues bien, dice la lección y también dice la historia: Moisés se destacó durante los primeros años de la historia bíblica, porque Moisés fue el que Dios escogió para que escribiese los primeros libros que han quedado hasta nuestros días. El Pentateuco, o sea, el libro de la ley, los primeros 5 libros, y también se cree que el libro de Job. Así es de que Moisés relata la historia
desde la creación, Dios le reveló todo ello para que quedase escrito hasta nuestros días. Por eso dice, Moisés se destacó durante los primeros años de la historia bíblica. La providencia divina le preservó la vida. ¿Se recuerdan que había una ley allí en Egipto, el cual el faraón había dicho que cuando naciesen varones los mataran, y si eran hembras las dejaran? Pero las parteras temían a Dios y no lo hacían. Y esa madre, Jocabed, escondió a su hijo y lo tuvo varios meses escondido. Pero cuando ya no podía tenerlo escondido, lo colocó en una cesta calafateada y lo colocó en el río. Allí lo colocó, allí lo tenía. Allí llegó la hija del faraón y miró esa canastita y fue hacia donde estaba la canastita y miró que había un hermoso niño. Ella sabía de dónde venía, pero la hija del faraón, nunca había tenido un hijo, era estéril. Ella anhelaba un hijo. Y así fue como los sentimientos de ella, se sintió madre. Y así lo adoptó en el río como su hijo. ¿Quién estaba cerca ahí observando todo ello? La hermana de Moisés. ¿Y qué hizo? Sin miedo se acercó a donde estaba la princesa y le ofrece buscarle a alguien que amamantara a ese niño y se lo cuidara. La princesa le dijo, está bien, búscame a alguien. ¿Y a quién creen que buscó para que cuidara a ese niño? A la misma madre del niño, a la misma madre de esta niña, y se la presentó a la princesa. Y la princesa le dijo, cuídamelo, yo te lo pagaré. Ya ahora no tenía temor de que le mataran al niño. Esa madre, por amor a su hijo, decidió entregárselo a la hija del faraón, pero los primeros 12 años de su vida iban a ser cruciales para ese niño llamado Moisés. Y la responsabilidad recaía sobre esta madre.
Sigue diciéndonos ahí la lección. Cuando la hija del faraón encontró al bebé Moisés en la cesta de juncos, le pidió a su madre hebrea que lo cuidara y le pagó por ello. Qué bendito desafío para una joven madre exiliada y esclava. Jocabed tuvo solo 12 años para enseñar a su hijo a orar, a confiar en Dios y a honrarlo y moldear su carácter para una vida de servicio. ¿Cuántos años dice que tuvo para ello? 12. ¿Cuántos años tienes tú con tu niño para crear en él un carácter en el cual esté Cristo en su mente, para que le ame y le sirva y le obedezca? La historia de Jocabed con Moisés nos enseña que tenemos los primeros años de vida de nuestros niños para crear en ellos un espíritu de oración, de depender de Dios, de confiar en Dios, de honrarlo y de moldear un carácter para una vida de servicio. ¿Cuánto se ha perdido hoy de eso? No tenemos tiempo. Hay que trabajar. Llegamos cansados. No nos preocupamos por la instrucción hacia nuestros hijos y permitimos que sean otros los que los eduquen, pero los educan para las cosas de este mundo y no para Dios. Permitimos que sea la televisión, que sea el internet, que sea el teléfono el que los esté educando. Y por eso cuando ya llegan a ser jóvenes, el comportamiento de ellos en la iglesia deja mucho que desear, o ya no están, ya no van. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese privilegio de educarlos. Pero aquí vemos en Moisés a este niño que fue creciendo sus primeros 12 años con su propia madre, pero después de ello tuvo que llegar al palacio, a las escuelas de Egipto, para ser educado y enseñado en las cosas del mundo. Por eso dice ahí, durante años Moisés fue entrenado en las cortes reales de Egipto. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Cuando Moisés maduró como hombre, tomó una decisión consciente que cambió su vida y el curso de la historia. Por eso dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 24 en adelante, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Piensa en lo que Moisés dejó atrás: poder, riqueza, fortunas. Si él dejó el reino terrenal, ser el faraón, él estaba preparado, había sido preparado para ser el futuro faraón de Egipto, pero él lo rechazó por amor a Cristo. ¿Qué más dejó él atrás? Vivir una vida en la cual tuviese todo aquí en la tierra. Pero él dejó todas estas cosas. Prefirió la fortuna de ese pueblo esclavo. Se sostuvo porque vio a Cristo, permitió que Cristo lo sostuviese. Y ahora hablamos de Moisés de una manera en la cual él fue el instrumento de Dios para escribir los primeros libros, el libro de la ley. Y él escuchó la voz de Dios, miró la espalda de Dios, amigo de Dios, que recibió en sus manos los 10 mandamientos. ¡Qué privilegio! Pero también tuvo que enfrentar la ira del faraón. Pero Moisés no estaba solo. Moisés vivía confiando en Dios, Jehová. Egipto, ¿quién era Egipto? Egipto era una de las potencias más grandes del mundo antiguo en ese momento, si no la más grande. El río Nilo propiciaba una tierra tan fértil que Egipto, lleno de cosechas, era una nación rica y poderosa. Y el mismo Moisés habría estado al frente de este reino. No iba a tener escasez, porque él iba a ser el faraón de una tierra bendecida, rica. El riego, las orillas del Nilo producían mucho trigo, mucho producto terrenal para vivir. Así es de que todo ello iba a ser para Moisés. Pero ¿qué pasó? Moisés dijo no. Es difícil imaginar cuán tentador debió haber sido para él el atractivo del mundo. El mundo de Egipto y todos sus tesoros.
en sus primeros años. Seguramente la adoración, los placeres, las riquezas le habrán resultado tentadores. Sin embargo, es probable que hubiese sido muy fácil justificar el hecho de quedarse en lugar de compartir su suerte con un grupo de esclavos despreciados. El enemigo nos tienta, así como tentó a Moisés. Pero Moisés estaba claro a quién servía y cómo debía de servirle. Así nosotros debemos de tomar decisiones drásticas, porque el mundo nos tienta. Y entre más dones, talentos tengamos para el servicio de Dios, más vendrá el enemigo para tentarnos y hacernos desistir y que volvamos atrás. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Dice, y sin embargo, ¿qué hizo? Como dice la Escritura, eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y qué decir de las aflicciones? Una parte importante del libro de Éxodo trata de las luchas y las pruebas de Moisés, quien incluso después de todo lo que pasó, no pudo cruzar a la tierra prometida. Sin embargo, al final, todos sabemos que Moisés tomó la decisión correcta, aunque a veces debió haberse preguntado si realmente era así. Mirando la historia de Moisés, vemos que él prefirió los tesoros del cielo que los tesoros de Egipto. Él abrió una cuenta en el banco del cielo y estuvo acumulando tesoros allá. Aunque Moisés murió, Dios vino por ese cuerpo, lo resucitó y lo llevó consigo al cielo. Otra cualidad de Moisés, dice, era tímido, pero fue a hablar con el máximo gobernante de la tierra, sin ejército. Fue a exigir la liberación de los esclavos. Sin comida y sin agua, Moisés cruzó el desierto con más de 1 millón de hombres, mujeres y niños y animales, con un simple bastón. Moisés realizó milagros sobrenaturales para los que Dios le dio el poder. Al rechazar el trono de la superpotencia mundial, Moisés renunció a la mayor fortuna terrenal que alguien jamás podría desear y acumuló así tesoros en el cielo. Miremos lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. Moisés era un hombre inteligente. En la providencia de Dios se le dio la oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente educado como general. Cuando marchaba para hacer frente al enemigo tenía éxito, y al volver de la batalla, todo el ejército le cantaba alabanzas. A pesar de esto,
Constantemente recordaba que mediante él Dios se proponía librar a los hijos de Israel. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1113. La fortaleza de Moisés radicaba en su relación con la fuente de todo poder, el Señor Dios de los ejércitos. Moisés se levantó muy por encima de todo atractivo terrenal y confió plenamente en Dios. Consideró que pertenecía al Señor. Mientras tuvo que ver con los intereses oficiales del rey de Egipto, estudió constantemente las leyes del gobierno de Dios y así fue creciendo su fe. Esa fe resultó valiosa para él. Estaba profundamente arraigada en el terreno de sus primeras enseñanzas y la cultura de su vida debía prepararlo para la gran obra de liberar a Israel de la opresión. Después de dar muerte al egipcio, comprendió que no había entendido el plan de Dios y huyó de Egipto para convertirse en pastor de ovejas. Ya no pensaba realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad. Se disipó la bruma que nublaba su mente y disciplinó su intelecto para buscar su refugio en Dios. Eso está en el Cristo Triunfante, página 100. La fe de Moisés lo condujo a mirar a las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Abandonó los espléndidos atractivos de la vida en la corte, porque ahí estaba el pecado. Abandonó los aparentes bienes presentes que solo podían conducir a la ruina y la destrucción. Los verdaderos atractivos, los eternos, tenían gran valor para él. Los sacrificios de Moisés en realidad no eran sacrificios. Para él era cambiar unos bienes presentes de aspecto engañoso por otros seguros, elevados e inmortales. Moisés soportó la reprensión de Cristo porque la consideraba una riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Creyó lo que Dios había dicho y no cedió a las influencias que querían desviarlo de su integridad, valiéndose de reproches mundanos. Anduvo en la tierra como un hombre de Dios libre. En su alma guardaba el amor de Cristo, el cual, además de convertirlo en un hombre digno, añadió el brillo de las verdaderas gracias cristianas a la dignidad del hombre. Moisés anduvo por un peligroso y escarpado sendero. Sin embargo, miró las cosas invisibles y no flaqueó. Para él, la recompensa era atractiva. También puede serlo para nosotros. Él estaba familiarizado con Dios. Ante ustedes tienen la tarea de mejorar el resto de su vida, reformando y elevando el carácter. Con la renovación del alma empieza una nueva vida. Cristo es el Salvador eterno. Aquello que pueda ser visto como difícil de abandonar, se rendirá. Las palabras altivas y dictatoriales no serán dichas, y así se obtendrá una preciosa victoria. La verdadera felicidad será el resultado de todas las negaciones y todas las crucifixiones del yo. Una vez que se ha obtenido una victoria, la siguiente es más fácil de conseguir. Si Moisés hubiera desaprovechado las oportunidades y los privilegios que Dios le prometía, habría desaprovechado la luz celestial y se habría convertido en un hombre vencido y miserable. El hombre tiene la luz y las oportunidades. Si las aprovecha, vencerá. Mediante su vida puede mostrar el poder vencedor de la gracia de Dios. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 338. Desde una perspectiva mundana, vamos a ver lo que dice al final de la lección. Desde una perspectiva mundana, Moisés debería haberse quedado en Egipto. Sin embargo, como cristiano, se nos ha dado una visión de la realidad que nos lleva mucho más allá de este mundo. Cuando el mundo nos tienta, ¿cómo podemos mantener el cuadro completo siempre ante nosotros?
¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Cada uno de nosotros se nos presentan estos dos cuadros: lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece. La decisión es nuestra. Miremos el ejemplo de Moisés. Él decidió lo espiritual, lo eterno, por lo mundano. Desechó todo eso. ¿Y qué alcanzó? Ya lo vemos. Ahora, la decisión es nuestra. ¿Qué quiere usted recibir al final? ¿Vida eterna? Pues bien, tenemos el ejemplo de Moisés. Hagamos como él hizo, teniendo la vista puesta en Jesús, perseverando. Vamos a sufrir, sí, pero al final la corona de la vida está para el vencedor. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.